noches, estamos aquí, mi nombre es Alfred Subirana, como colaborador del grupo Cataluña Somos Todos, y vamos a hacer una entrevista aquí a don Pepe Domingo, uno de los adalides de la defensa de la identidad y bueno, de lo que es el sentirse español aquí en Cataluña. En su haber tenemos, pues, entre otras muchas cosas, uno de los fundadores de Societat Civil Catalana, que durante mucho tiempo abanderó la defensa de lo que es la identidad española en esta lucha contra el nacionalismo, y en estos momentos, pues, responsable, ¿no?, de este nuevo grupo que se llama Impulso Ciudadano, ¿no?, que también abandera, pues, esas reivindicaciones que hace que todos los españoles nos sintamos comunes, ¿no? El objetivo, pues, de esta tertulia, pues, es hacer un poco un repaso de este año, ¿no?, que hemos tenido, pues, de este curso que hemos acabado, ¿no?, y ver, bueno, qué es lo que nos espera en el curso venidero. Es decir, y aquí, pues, Pepe, que nos pueda, desde su amplia experiencia en este mundo, nos pueda dar, pues, una serie de pinceladas o las visiones que él tenga de pues bueno, de lo que se nos puede venir encima en este curso que ahora empezamos, ¿no? Vamos a empezar, pues, un poco con un poco de revisión de pasado, ¿no? O sea, nos situamos en el 11 de septiembre pasado, ¿no?, en pleno COVID, con todo este panorama que tanto nos ha tocado sufrir. Y bueno, la primera pregunta que le quería hacer es, si tuviéramos que resumir el panorama político catalán desde el último 11 de septiembre, ¿qué es qué ideas resaltarías o qué ideas enmarcarías dentro de este panorama? Bueno, en primer lugar, daros las gracias a la Asociación Cataluña Somos Todos por invitarme a mí en calidad de presidente de Impulso Ciudadano. Decir que no es tan nueva nuestra asociación, nació en el año 2009. Vale. Lo que pasa es que, digamos, que en los últimos años ha tenido una actividad mayor, pero ya tenemos una cierta experiencia. En cuanto al balance de este año, yo creo que fundamentalmente queda marcado por un hecho clave, que es el juicio del 1 de octubre y las consecuencias que tuvo y que se han materializado en los indultos que se han concedido por parte del presidente del gobierno de España. Yo creo que ese es el hecho significativo más relevante. Desde un punto de vista judicial, institucional, en la medida en que se ha tratado de desautorizar por la figura del Tribunal Supremo, y estos días lo hemos visto a raíz del propio discurso que ha hecho el presidente del Consejo General del Poder Judicial, criticando las palabras del presidente del gobierno de que en su momento contraponía las resoluciones judiciales, la sentencia, las identificaba como revanchismo a favor, en contra de otra posición favorable a la reconciliación, que la identificaba con los indultos. Eso ha generado una crisis institucional importante entre las instituciones del gobierno, que se ha proyectado también en Cataluña. La llegada del presidente de la Generalitat, Aragonés, también significa un cambio relevante en la medida en que las formas son diferentes, y es obvio que lo son. Las posiciones claramente histriónicas del antiguo presidente de la Generalitat, del señor Torra, se contraponen a una figura aparentemente más dulce, más práctica, del presidente aragonés, que eso ha conllevado ya también una distinta relación entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña. Podemos decir que empieza a haber una cierta sensación de colaboración entre las instituciones, que a nosotros nos preocupa mucho, en la medida en que se tiene que valorar hasta qué punto está dispuesto a entregar, a dar retazos de la Constitución el presidente del gobierno o el gobierno de España en su equivocada decisión de intentar atraer el independentismo al marco constitucional. Ojalá que sea así, ojalá que tenga éxito, sin duda. Nada nos alegraría más que el gobierno de la Generalitat y todo lo que conlleva de formaciones políticas que le dan apoyo decidieran tomar la senda constitucional, pero la impresión que nos da es que no es así. Y una tercera apartado que nos parece especialmente relevante es que el procés, tal como lo conocíamos hasta ahora, ha entrado en vía muerta. Ya
a la figura de los hiperventilados que trataban de hacer factible el resultado del 1 de octubre con la proclamación de la República Catalana, digamos que ya empieza a ser minoritaria esta posición en los posicionamientos de los partidos políticos independentistas. Eso es un paso que veremos qué relevancia tiene, qué relevancia pública tiene y qué consecuencias tiene. Con lo cual nos encontramos entre un gobierno de España que necesita el independentismo para gobernar, un gobierno independentista que necesita al gobierno de España para dar la apariencia de moderación, un gobierno independentista que necesita ampliar la base independentista y para eso clarísimamente está tratando de hacer ver que, digamos, se ha apaciguado, y un grupos independentistas que están ahora mismo, y que lo veremos próximamente en el próximo 11 de septiembre, tratando de otra vez de crear o generar la visibilidad de un conflicto, porque sin el conflicto no tiene razón de ser. Totalmente. Si realmente de todo este año complejo, como vienen ya siendo los últimos años aquí en Cataluña, tuvieras que escoger 2, 3 noticias que remarcaran o enmarcaran o fueran una buena radiografía de este año, ¿cuáles elegirías? Bueno, lo que te he dicho, yo creo que la noticia principal sería el acuerdo de legislatura entre, me refiero a Cataluña, no en el ámbito nacional, el acuerdo de legislatura entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana y la CUP, digamos que ha adoptado in extremis, pero siempre se ponen de acuerdo el independentismo. Después la constitución de lo que se llama mesa de diálogo, que no sabemos qué contenido puede tener, pero evidentemente nosotros desde Impulso Ciudadano vamos a reclamar que su contenido sea transparente. Lo que no puede haber es acuerdos secretos, y nos parece imprescindible que se sepa lo que se habla ahí, entre otras cosas porque tenemos la sensación de que el constitucionalismo va a ser traicionado una vez más en esa mesa, y esa noticia, la constitución de la mesa en sí, algunos sectores pueden entender que es positiva. Nosotros entendemos que los temas que se están poniendo como ejes del debate son profundamente perjudiciales para el constitucionalismo. Y un apartado, aunque sea en clave menor o aparentemente menor, es el hecho de que se intentara por parte del independentismo condicionar las leyes orgánicas de educación, incluso en materia de tanta relevancia como la lengua. Les ha salido mal, puesto que los tribunales han puesto en su sitio el alcance de la jugada, pero lo triste es que se plegara el gobierno de España y los grupos que les dan apoyo a esa intención del independentismo. Es decir, no en ese orden, pero sí que tendría como 3 aspectos relevantes estos: mesa de diálogo, acuerdo de progreso, los indultos sin duda, y además pues el intento de cortocircuitar la posibilidad de que el castellano sea lengua vehicular en Cataluña por parte del independentismo. Vale. En clave nacional, dado los diferentes protagonistas políticos en los que situamos, mi primera pregunta es: ¿qué echas de menos del gobierno central, así como cosas puntuales, ¿no? Es decir, si pudieras, ¿qué le pedirías al gobierno central para los catalanes que nos sentimos españoles, que somos una gran mayoría? Pues una cosa muy sencilla, que es que haga cumplir la ley. Yo creo que cuando nosotros hace unos meses presentamos un documento a la delegada del gobierno en un acto público de la Mesa Cívica Constitucionalista Catalana, que está integrada por muchas asociaciones, reclamábamos una cosa, que era lealtad y cumplimiento de la ley. La lealtad institucional, la lealtad constitucional al gobierno de la Generalitat y al propio gobierno de España, y el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Porque en el cumplimiento del ordenamiento jurídico, los ciudadanos constitucionalistas que no vulneramos la ley
que somos respetuosos con el orden constitucional, que favorecemos la convivencia, nos encontraremos perfectamente cómodos, y además nos encontraremos con el amparo de nuestros derechos. Y eso es lo que echamos en falta los constitucionalistas en Cataluña, que el gobierno de España, por ejemplo, no hace cumplir la ley en materia de símbolos. Prácticamente el 80%, por dar una cifra, de los ayuntamientos en Cataluña no tienen la bandera de España, ni siquiera la señera. Y el gobierno de España no tiene ninguna preocupación en hacer cumplir la norma, que por mandato de la ley de banderas tiene que hacerlo. Igualmente en el tema educativo, antes me refería a él, el gobierno de España tiene también como obligación garantizar la enseñanza en español en Cataluña, en toda España. Cataluña forma parte de España, y observamos que no tiene ni el más mínimo interés en hacer cumplir la norma. Es más, llega a acuerdos con las formaciones independentistas para lo contrario. En ese aspecto, y fundamentalmente, reclamaríamos del gobierno de España una mayor presencia, que realmente las instituciones españolas en su conjunto se vean presentes en España. No puede ser de recibo que la Generalitat de Cataluña pueda decidir o no si viene o no la UME a Cataluña, o si es necesario pedir permiso para venir a Cataluña por parte del rey o por parte del presidente del gobierno. Están en su país, y las instituciones españolas tienen que visibilizarse con normalidad, pero no solamente de tapadillo y a hurtadillas, sino con una manera clara, espontánea y desde luego sin miedo. Creemos que para nosotros es fundamental encontrar el aliento del gobierno de España en el día a día, y eso es para nosotros lo trascendente. En clave de oposición, ¿cómo ves la oposición, la oposición constitucionalista, tanto a nivel nacional como a nivel de Cataluña? Es decir, porque a veces da la sensación que cada uno va a la suya, ¿no? Es decir, que realmente juntos pero no revueltos, cuando a veces tendríamos que hablar de unidad para hacer piña entre todos, ¿no? Es decir, ¿qué sensación tienes cuando ves que el independentismo, ¿no?, se presenta en un bloque monolítico, ¿no?, aunque a veces puedan odiarse a muerte, pero por otro lado, pues quizás el bloque constitucionalista está más pendiente de otras guerras que no lo que realmente nos interesa defender a todos? El problema es un problema de origen. El pacto que hace el gobierno, el PSOE, con las fuerzas independentistas, condicionan ya y excluye de alguna manera a las otras formaciones del acuerdo. Nosotros en su momento, desde Impulso Ciudadano, defendimos el acuerdo constitucional y el acuerdo de los grandes partidos constitucionales en los temas de Estado. Evidentemente, en la posible reforma de la Constitución, si es necesario. Hay mucha gente que está ahora mismo valorando la conveniencia de reformar el título 8º de la Constitución, por ejemplo, pues sencillamente puesto que a lo mejor es necesario reestructurar a los 40 años y limar aquellos aspectos que realmente no han funcionado bien, y todos somos conscientes de que hay muchos que no han funcionado bien, y en este sentido pues se necesita un gran acuerdo constitucional, pero el acuerdo constitucional en el funcionamiento de los pactos de Estado. Nosotros hemos echado en falta, desde luego en la pandemia, hay que recordar el año y medio que llevamos, que es un año terrible, y sin embargo el grado de enfrentamiento entre los partidos políticos en estos momentos límite pues ha seguido existiendo. El acuerdo para la reforma de las instituciones, se habla del Consejo General del Poder Judicial, pero es que hay otras muchas instituciones que merecen también ser reformadas, y es imprescindible que haya un acuerdo. El acuerdo en política exterior, el acuerdo de la ley de educación, estos grandes acuerdos que son imprescindibles y que tendrían que anteponerse en el sentido del bien común, del interés general, al interés particular partidista, pues no se llevan a efecto, y eso nos parece terrible. Eso a nivel de toda España. En cuanto a Cataluña, pues lamentablemente yo creo que hay dos aspectos muy preocupantes. Uno es
el grado de hostilidad entre las propias fuerzas parlamentarias constitucionalistas, el coqueteo que hacen algunas fuerzas constitucionalistas. Yo al Partido Socialista de Cataluña lo considero una fuerza constitucionalista y muchas veces lamentablemente veo que hay un coqueteo entre las fuerzas, digamos, independentistas y el Partido Socialista, y eso nos preocupa. Y sin embargo se produce un alejamiento de otras formaciones. Por ejemplo, el corredor sanitario que se ha hecho contra una formación que representa a muchos catalanes, que es el caso de Vox, pues nos parece, desde un punto de vista democrático, muy preocupante. En este sentido, sí que nos gustaría que el acuerdo se primara también en Cataluña y que, digamos, que se fuera capaz de determinar lo trascendente, lo importante, que seguro que hay puntos en que se va a estar de acuerdo, y orillar pues la disputa, el legítimo debate, puesto que las formaciones no son idénticas, eso es evidente, es perfectamente legítimo, pero sin embargo también nos parece muy preocupante el grado de insensibilidad de unas formaciones constitucionalistas con las otras, y que a veces se ve pues en el Parlamento de una manera especialmente descarnada. Vamos un poco a la sociedad. Si tú tuvieras que hacer una comparación entre la Cataluña del 1 de octubre de 2017 y la Cataluña actual, digamos desde el polo constitucionalista, desde el polo independentista, ¿qué diferencias verías entre 2017 y hoy en día? Pues veo en un aspecto común en las dos. Primero voy a empezar por el aspecto común, que es el cansancio. Yo creo que tanto el polo independentista como el polo constitucionalista, de los que somos partidarios de la unidad de España, digamos que denotan un cierto cansancio. La lucha está siendo muy larga, y eso se refleja en estos momentos en el cansancio, digamos, de la sociedad en su conjunto. Lamentablemente sigo observando también como aspecto, digamos, que no ha cambiado, la diferencia de medios. El independentismo sigue estando bien dotado, sigue estando bien nutrido por parte de las instituciones públicas, y en cambio lo que es el constitucionalismo o las fuerzas que son partidarias de la unidad de España siguen teniendo una absoluta soledad. Es decir, el grado de desapego de las instituciones españolas, públicas y catalanas, por supuesto, al constitucionalismo es enorme, se ha incrementado incluso en los últimos tiempos, con lo cual ese desequilibrio en los medios también se proyecta a la sociedad, de manera que da la impresión de que el independentismo es muy potente, y efectivamente socialmente lo es, más que el constitucionalismo en Cataluña, eso está claro, pero hay una diferencia, es que el independentismo está engrasado, lleva muchísimos años siendo dotado de medios, y además con la fuerza que da los medios de comunicación de una manera muy palmaria. En cambio el constitucionalismo está en una situación de debilidad institucional, no tiene el amparo de las instituciones, y una debilidad de medios que se proyecta también socialmente. ¿Eso quiere decir que unos sean mucho más numerosos que otros? No. Si vemos los resultados electorales y, por ejemplo, cuando ha sido necesario salir a la calle, pues se ha visto que las fuerzas son muy equivalentes. En una situación límite como fue la del 1 de octubre, los sucesos del 1 de octubre, que dieron lugar a unas grandes manifestaciones por parte del independentismo los días 2 y 3 de octubre, fueron respondidas por la misma o mayor presencia en la calle por parte del constitucionalismo. Sin embargo, eso no se ha organizado. El constitucionalismo sigue debilitado, con poca fuerza institucional, con pocos medios económicos, con poca solidaridad del resto de España, que eso también es así. En cambio, el independentismo sigue siendo nutrido de las instituciones, y además cuenta con unos instrumentos clarísimamente
potentes que no tiene los que somos partidarios de la unidad de España en Cataluña. En este juego de alianzas que comentabas, ¿cómo situarías estas recientes noticias que nos hablan del peso que ha tenido el servicio secreto ruso en la movilización, sobre todo de los grupos radicales independentistas? Pues de una manera muy preocupante. Todos sospechábamos que podía haber un elemento exterior. Parece ser que realmente el apoyo ha sido más palmario, más potente del que aparentemente se decía. El independentismo ridiculizaba a la Guardia Civil, a los órganos judiciales, por que la instrucción había, digamos, identificado ciertos elementos que conectaban, digamos, el caso independentista con la potencia rusa. Creemos que desde un punto de vista geoestratégico es grave que Rusia pudiera haber dado apoyo al independentismo en Cataluña, en la medida en que eso supone, lógicamente, que se alteran, digamos, las bases institucionales del status quo europeo. El independentismo ha jugado muy fuerte y se ha atrevido a mucho. Y yo creo que le va a pasar factura, puesto que la legitimación que ha pretendido tener con su victimismo público, con los sucesos del 1 de octubre y haciendo ver que era un movimiento palmariamente democrático, resulta que queda desnaturalizado con una alianza con una potencia como es la rusa, que no tiene escrúpulos a la hora de poner gobiernos o de mover el tablero en Europa. Y eso es especialmente grave que en el seno de la Unión Europea, que es la primera vez que pasa, Rusia pudiera estar moviendo los hilos mediante Puigdemont y compañía para desestabilizar la Unión Europea, no ya solamente España, sino la Unión Europea. En todo este panorama adquirió un peso muy importante Tsunami Democratic, que de repente parece que desapareció del mapa por arte de magia. ¿Cómo prevés tú el grado de violencia, si vamos a volver a los grados de violencia de años atrás, ¿no?, de los periodos previos a la pandemia, o no? Es decir, si vamos a volver a ver otra organización casi perfectamente diseñada, ¿no?, como fue el fenómeno Tsunami Democratic, que realmente sorprendía la capacidad de movilización que tenían, probablemente con esa ayuda que hemos comentado detrás. ¿Tú crees que en estas próximas celebraciones de este 11 de septiembre, del 1 de octubre, ahora que ya más o menos parece que la pandemia parece que empieza a aflojar un poquito, podemos volver a unas celebraciones con el grado de violencia con lo que nos encontramos hace 2 años? El Impulso Ciudadano elabora los informes del Observatorio de Violencia Política en Cataluña, lo hace en colaboración con el Movimiento contra la Intolerancia, y hemos analizado el año 2019 y el año 2020. El año 2019, que fue el año en que se dictó la sentencia, el fenómeno fue escandaloso, y realmente el grado de violencia que hubo en Cataluña fue trágico. La semana del 17 de octubre, que es cuando se dicta la sentencia del Tribunal Supremo, fue especialmente grave. Más de 600 incidentes violentos en una semana. El hecho de hechos de tanta gravedad, que además afectaban a la presión a los partidos constitucionalistas, a las entidades constitucionalistas, que intentaban evitar, digamos, que las fuerzas de orden público hicieran su trabajo con normalidad, denotó un grado de organización que luego se reflejó en un suceso diferente, que es cuando se produce el ingreso en prisión de Pablo Hasél, la condena de Pablo Hasél. Digamos que hay un rebrote otra vez ya en época pandémica, o prepandémica, porque fue en febrero, creo recordar, pero hubo un brote enorme. Después, evidentemente, no se ha producido estos acontecimientos porque las circunstancias sociosanitarias lo han impedido. Hemos tenido, sin embargo, unas circunstancias sorprendentes, que es que lo que era la violencia
en la calle, la violencia intimidatoria, la violencia que trataba de evitar que el constitucionalismo estuviera presente con normalidad. El grito de guerra de esta gente era las calles serán siempre nuestras, las calles serán siempre nuestras, pues pasa a las redes, de manera que el acoso al constitucionalista resulta que se produce en el ámbito de las redes sociales. ¿Qué pasará ahora cuando, digamos, ojalá que sea así y que sea pronto, desaparezca la pandemia en nuestras vidas? Pues nos encontraremos con una situación que probablemente se recupere parcialmente la violencia en las calles y la presión al constitucionalismo. Lo estamos viendo estos días en las amenazas que se están haciendo por las redes de la recuperación, digamos, del control de la calle. Yo no creo que vayan a alcanzar el grado de fuerza y de violencia que tuvo en su día el tsunami democrático, por una razón. En primer lugar, porque allí hubo una convergencia tanto de fuerzas separatistas como de fuerzas, digamos, de extrema izquierda o antisistema. No sé si en estos momentos se podrían volver a realizar. Lo que sí es cierto es que aparentemente los líderes de ese movimiento están un poco descabezados, o por lo menos neutralizados, han sido identificados. Y en consecuencia, yo creo que el grado de violencia estará, por desgracia, y nosotros tenemos la obligación de advertir de las circunstancias de odio ideológico que existen en Cataluña, porque creo que lo más grave que está ocurriendo en estos momentos en Cataluña es que existe fenómenos de odio ideológico que no están siendo suficientemente condenados por parte de las instituciones, y eso nos parece terrible. Ni el Parlamento de Cataluña ni el Gobierno de Cataluña condenan como debiera ser estos fenómenos. Por lo tanto, creo que sí habrá incidentes, pero no con la gravedad de antes. Ahora lo que es el constitucionalismo, no tanto los partidos, sino las organizaciones sociales, Societat Civil, Impulso Ciudadano, Cataluña Somos Todos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles crees que deberían ser sus líneas de acción, ¿no? Ante el panorama que se nos está dibujando este curso? Hombre, lo ideal que sería que hubiera unidad de acción, eso sería lo deseable, y que si no es posible una unidad de acción orgánica, sí al menos sectorialmente y puntualmente se tendría que buscar los frentes comunes. Fue muy importante la creación de la Mesa Cívica Constitucionalista en su momento, en la medida en que nos permitía articular determinados puntos. Yo creo que eso sería lo ideal, pero lo fundamental, no nos engañemos, es conseguir una mayor base social. Yo creo que ese es el objetivo de todas las entidades en estos momentos, intentar convencer a los catalanes y al resto de los españoles que la unidad es necesaria, y que para conseguir el máximo de unidad es necesario que seamos muchos más. Y ese es el objetivo. El objetivo es que seamos muchísimos. Y esa es nuestra, y que estemos en todos los sitios, que no esté, digamos, focalizado en nuestro movimiento lo que es en la costa, y el interior de Cataluña se deje como una tierra absolutamente perdida. Y yo creo que esa es una labor de todos, la labor de concienciación social entre todas las entidades constitucionales, la unidad, digamos, puntual de acción en determinados frentes, y en la medida que se pueda, pues la coordinación y la colaboración entre todas las entidades. Pues hasta aquí esta entrevista. Pepe, te agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado y toda la sabiduría que nos has aportado, que es mucho, y sabemos que es fruto de muchos años de lucha, de sufrimiento, y también, no vamos a negarlo, también de grandes victorias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.